stole a key. Took your car downtown where the lost boys meet. I took your car downtown. Hola chicos y chicas de quinto primaria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Hoy vamos a hablar de uno de esos días que están marcados en rojo en nuestros calendarios. Vamos a hablar del Día del Libro. El Día del Libro se celebra el 23 de abril en todo el mundo y es por este motivo que se le llama el Día Internacional del Libro. El principal objetivo de esta celebración es fomentar la lectura y dar visibilidad a los libros, a sus autores y las fantásticas historias en las que podemos perdernos y vivir además de aprender. Desde el año 1988, la UNESCO es una de sus principales promotoras. Durante la jornada del Día del Libro hay un montón de actividades a lo largo de todo el mundo, tanto en los colegios como por las calles, con cuentacuentos, puestos en las calles para la compra de libros, intercambio de ellos o diferentes concursos de historias y marcapáginas. Pero por desgracia, este año no podremos celebrarlo como sería habitual. De hecho, en circunstancias normales, hoy tendríamos que celebrar el concurso literario en el cole. Ahora que sabemos que este día se dedica al fomento de la lectura, vamos a intentar saber por qué se celebra este día. La respuesta es bastante sencilla. El día 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, pues supuestamente coincide con el fallecimiento de tres grandes genios de la literatura, como son Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, en la misma fecha, en el año 1616. Aunque lo de las fechas realmente no está muy claro, pues aunque los tres murieron en el año 1616, no exactamente en el mismo día. En cualquier caso, este día se escogió en esta fecha para honrar su memoria y legado. En este vídeo vamos a hablar de dos que seguramente conocéis. El primero de ellos es William Shakespeare. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. De hecho, según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura y no pertenece a una sola época sino a la eternidad. Shakespeare fue poeta y dramaturgo, venerado ya en su tiempo, pero su reputación no alcanzó toda su relevancia y popularidad hasta el siglo XIX, cuando comenzó a aclamar su genio. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones, por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales de todo el mundo. Sueño de una noche de verano, La fierecilla domada, El rey Lear, Romeo y Julieta, Otelo o Hamlet son algunas de sus obras más conocidas. Además, fue un buen actor, escribió teatro, poemas y sonetos, y por si fuera poco, y como dato curioso, inventó un montón de palabras nuevas que después de 400 años seguimos utilizando hoy en día, que han pasado a formar parte de nuestro uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Suyas son expresiones como el amor es ciego, romper el hielo, o su frase célebre ser o no ser. Esa es la cuestión, de la obra Hamlet. En un minuto y muchos días, mi reino por un caballo, o el que va demasiado a prisa llega tan tarde como el que va despacio. Así que la próxima vez que estéis hablando con alguien y utilicéis alguna de estas expresiones, ya sabéis quién fue su inventor. El siguiente escritor del que vamos a hablar y que representa, sin ningún tipo de duda, mucho más para nosotros y para nosotras, es Miguel de Cervantes, y la verdad es que su vida da para mucho. Nació en el año 1547 en Alcalá de Henares, que está en Madrid. Tenía 6 hermanos y cuando era pequeño viajó mucho porque su padre siempre tenía que buscar trabajo para poder darles de comer. Pero a pesar de todo, él y sus hermanos pudieron ir al colegio y aprender a leer, algo que a Cervantes le encantaba y que en aquellos tiempos realmente era muy difícil. Cuando fue un poco más mayor y después de un desencuentro con espada incluida, tuvo que irse, por lo que se alistó en el ejército y combatió en la famosa Batalla de Lepanto, y allí le hirieron la mano izquierda, dejándosela inmóvil para siempre, lo cual además generaría el nombre con el cual lo conocieron a partir de ese momento, que fue el Manco de Lepanto. Cervantes no solamente vivió en España, también estuvo un tiempo en Italia, pero cuando quiso volver a España, otro barco de turcos le atacó haciéndolo prisionero a él y a uno de sus hermanos. Intentaron escapar en muchas ocasiones, pero nunca lo consiguieron. Después de bastantes años, su familia pudo pagar un rescate y por fin pudieron volver a España. Desde este momento comenzó a escribir libros, aunque no todos fueron muy conocidos, hasta que por fin escribió Don Quijote de la Mancha. Estoy seguro de que todos y todas conocéis la célebre frase "en un lugar de la Mancha", de cuyo nombre no quiero acordarme, que es la frase con la que comienza su famoso libro. Don Quijote nos cuenta las aventuras de don Alonso Quijano, un hombre al cual le encantaban los libros de caballería, que no paraba de leer en todo el día. Todo esto provocó que un buen día decidiese convertirse en uno de ellos.
escogió el nombre de Don Quijote, subió a su caballo conocido como Rocinante, buscó a una noble amada a la cual tenía que salvar de múltiples aventuras y desavenencias como fue Dulcinea del Toboso, y también consiguió un fiel escudero que nunca se separaba de él, que era Sancho Panza. Todo esto es lo que hoy en día se conoce como novelas de caballería, y tened en cuenta que vivió tantas y tantas aventuras que incluso se llegó a enfrentar a los temibles molinos de viento pensando que eran gigantes. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, y como curiosidad de este libro, es que es el libro de toda la historia de la literatura que más copias ha vendido. Es decir, nos referimos al número de copias que se han vendido de cada libro, y no solamente a las que fueron impresas o que se han regalado, con un total de 500 millones de copias, casi nada. Publicada en 1605, y es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Además, ocupa el segundo puesto como libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Así, El Quijote encabeza una lista de numerosas obras muy conocidas con una gran cantidad de lectores por todo el mundo. Historias como El Señor de los Anillos, El Principito, El Hobbit, Tiburón, la novela en la cual está basada la película, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas o la saga Harry Potter. Imaginaos la importancia que tuvo este libro, que incluso muchos años después se hizo una serie animada que emitieron en la televisión española. El propio Cervantes escribió la segunda parte de la historia, que le llevó nada más y nada menos que 10 años. A pesar de todo esto, y que a Miguel de Cervantes se le conoce por otras obras como por ejemplo La Galatea o las novelas ejemplares, vivió el resto de su vida de una manera muy humilde. No fue hasta después de su muerte cuando por fin se le reconoció como uno de los grandes escritores de la literatura. Hoy en día, en cualquier rincón de España y del mundo, podemos encontrar numerosos homenajes artísticos. Incluso en el Congreso de los Diputados en Madrid, para homenajear su figura, cuando se celebró el 400 aniversario de su muerte, se colocaron de manera simbólica unas gafas de lectura a los dos leones de bronce que presiden la puerta principal del palacio. Además de todas las historias que nos podemos encontrar en los libros, también hay un arte diferente en el cual puedes encontrar un montón de historias que os pueden llegar a gustar. A diferencia de un libro, el dibujo es la parte fundamental que nos cuenta una historia acompañada de diálogos que van en bocadillos. Estamos hablando lógicamente de los cómics. Seguramente los superhéroes es ese grupo de personajes que han hecho muy populares los cómics. Entre ellos estarían los superhéroes de Marvel, con personajes como por ejemplo Spider-Man, los Vengadores con Iron Man, el Capitán América, Hulk o Thor, los Cuatro Fantásticos o los Mutantes. Muchos de ellos creados por el fundador de Marvel, Stan Lee. También podremos encontrarnos como personajes como Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Detective Marciano, todos ellos de la compañía DC. Pero no solamente los superhéroes son de Marvel o de DC, también hay otro tipo de universos como por ejemplo los superhéroes de Valiant. Y tendríamos un tercer tipo de cómic que es el que se denomina como cómic europeo. Dentro de este tipo de cómics encontraríamos autores que son, como dice su nombre, europeos. Por ejemplo, tendríamos a Asterix y Obelix, tendríamos Tintín o un cómic creado por un autor español como Mortadelo y Filemón. Una vez que hemos hablado del origen del Día del Libro y por qué se celebra, simplemente podemos animaros a que os perdáis en todas las historias que podáis para poder vivir en una misma vida miles de vidas. Como siempre, cualquier pregunta, duda o sugerencia, por favor, no dudéis en escribirnos tanto a David como a mí. ¡Adiós!